gran parte. O sea, en el fondo, de 180 litros, 178 prácticamente se transforma. Esto implica que a nivel del riñón hay un gran fenómeno de reabsorción. Y eso es lo que vamos a analizar. Cómo, ¿cierto?, se realiza este proceso y a su vez cómo se realiza el proceso de secreción posterior al proceso de filtración. En un perro vivir. ¿Ya? Esta filtración, como vimos, se favorece por la presión hidrostática capilar, la presión con que viene la sangre. Y se favorecería, y para eso tenemos que tener este esquema en mente. Entonces, esta filtración se favorece por la presión hidrostática, ¿no es cierto?, con que viene la sangre en el capilar. Y también se favorecería por la presión oncótica del líquido en el espacio de boca. Es decir, del líquido que se está formando por el filtrado. ¿Quién provoca la presión oncótica? Proteínas. Pero resulta de que este filtrado va a contener proteínas. No. No, porque son ¿Por qué muy no? grandes. Porque son muy grandes y además tienen carga negativa, aniónica. Por eso que en condiciones normales no hay filtración de proteínas. Por lo tanto, aquí no hay proteínas. Uno que otro aminoácido puede haber, pero proteínas no. Por lo tanto, esa presión oncótica no tiene mayor trascendencia, porque casi no existe. ¿Ya? Esto es el mismo panorama que cuando hay un intercambio tisucapilar. Acuérdense, el juego de las fuerzas del palo. Presión estática, dentro del vaso sanguíneo, fuera del vaso sanguíneo, presión oncótica, dentro del vaso sanguíneo y fuera del vaso sanguíneo. Esa es exactamente. Por otro lado, se opondría a la filtración la presión oncótica capilar. La presión oncótica capilar o colosmótica capilar está dada por las proteínas del plasma. Y aquí sí hay un análisis importante. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué está ocurriendo en el capilar? Que es muy similar a lo que ocurre en el intercambio tisucapilar cuando se está probando la filtración. Cuando se está probando la filtración, la sangre viene, ¿no es cierto?, con esta presión y aquí comienza a producirse filtración de agua con solutos pequeños, sin proteínas. Por lo tanto, al filtrar agua, la presión empieza a caer. Por lo tanto, si viene con esta presión, y aquí la presión es un poco menor, aquí un poco menor ya. La presión hidrostática, hidráulica, la presión que ejerce el líquido. Sin embargo, la presión oncótica, la presión colosmótica o osmótica plasmática, es la presión que ejerce las proteínas que se mantienen acá, porque no filtran, y que retienen y atraen agua. Y esa presión, por lo tanto, se opone a la filtración. ¿Cierto? Y es por eso que la filtración inicialmente es así. En la primera etapa del capilar, cuando se inicia de la arteriola aferente, es elevada. Pero a medida que se va alejando de la arteriola aferente, como se está perdiendo líquido y se está perdiendo presión hidrostática y se están concentrando las proteínas y va provocando un efecto retenedor, la filtración va disminuyendo. Finalmente aquí ya casi cesa la filtración. Es decir, este esquema en realidad no está bueno, esta fecha no debería estar aquí. ¿Sí? Porque a medida que avanzando, la filtración después vamos disminuyendo hasta que aquí ya no hay filtración. ¿Por qué? Porque aquí la presión es muy baja, la presión hidrostática, y la presión oncótica es más elevada. Producto que las proteínas están concentradas, porque no han pasado al filtrado. ¿Ya? Y por lo tanto, la presión oncótica se opone a la filtración. Y a esta se agregaría la presión hidrostática del espacio urinario. ¿Cuál es la presión hidrostática del espacio urinario? La presión hidrostática del espacio urinario sería la presión hidrostática de aquí.
del líquido que se está formando acá, de esta orina primitiva, provocaría una presión en ese sentido, contraria a la presión de filtración. Pero esta también es muy baja y no tiene trascendencia, porque condiciones normales. Bueno, existen condiciones normales. ¿Por qué? Porque resulta que este líquido inmediatamente va avanzando hacia los túbulos. No se acumula, sino que va avanzando. Se va produciendo y va avanzando. Y por lo tanto, aquí la presión hidrostática es muy baja y no tiene trascendencia. En condiciones normales. Porque si no, puede ocurrir lo siguiente. Y aquí inmediatamente lo explicamos y con esto salimos al rey. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría si hay un daño tubular y aquí se mueren células y se obstruye? ¿Qué ocurre? La orina no puede seguir avanzando. Y la orina que está produciendo acá, sigue por aquí, sigue por aquí, por aquí, por aquí, por acá, y aquí se encuentra con que no puede avanzar. Por lo tanto se empieza a acumular. Y al acumularse empieza a haber una presión retrógrada. Hacia atrás, hacia atrás. Y por lo tanto aquí tenemos la presión de filtración, que es hidrostática de filtración, y aquí tenemos la presión hidrostática, que es muy pequeña. Pero si está esta obstrucción, que no deja pasar la orina, y se empieza a acumular la orina que está produciendo, esta presión hidrostática comienza a aumentar. Empieza a aumentar. Y al aumentar, empieza a ejercer presión contra la filtración. Y durante la filtración empieza a disminuir. Y si sigue acumulándose y se igualan las dos presiones, ¿qué ocurre? Cesa la filtración. Porque el agua, ¿no es cierto?, se desplaza a un lugar de mayor presión hidráulica a menor presión hidráulica. Y al estar las dos iguales, no hay movimiento de agua. Por lo tanto, cesa la filtración. Y por lo tanto, este nefrón queda invalidado. Si es un solo nefrón, unos pocos de un riñón, no tiene mayor trascendencia, porque está conformado por miles de nefrones. Pero ¿qué ocurre si la obstrucción está acá? Y la producción de todos los nefrones va al uréter y resulta que aquí no puede seguir avanzando. Esto se empieza a dilatar, y se puede dilatar bastante. De hecho, un modelo que hacíamos antes, claro que igual no lógicamente provocaba un daño, ¿no es cierto?, al animalito, había que hacerlo, era provocarle obstrucción en el uréter, hacer una ligadura. Y a los 2 o 3 días se visualizaba y se veía cómo el uréter, en la parte, ¿no es cierto?, salía de la renal, estaba totalmente dilatado. Totalmente dilatado. Y fíjense, además tenía que eutanasiarlo. Significa que el animal estaba vivo. Entonces resulta que si no puede avanzar, la orina se acumula acá y empieza a haber presión retrógrada. Y esa presión retrógrada va de aquí para allá. Y por lo tanto comienza de aquí, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y acá. Entonces, ¿qué ocurriría si esta obstrucción provoca que la presión hidrostática del espacio Bowman en todos los nefrones se iguala con la presión hidrostática de la sangre? Cesa la filtración de todo el animal. ¿El animal se muere? ¿El animal se muere? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se muere? Yo creo que sí. Tenemos que hacer un funeral. Seguía funcionando el otro. Porque por suerte tenemos órganos pares. Y tenemos el otro riñón. Porque a ti le hablé sobre un solo riñón. Y el otro riñón, que sería un 50% del tejido funcional, puede mantener la homeostasis sin ningún problema. De ahí está el concepto del trasplante renal. El trasplante renal es un riñón, no solo dos. Y por lo tanto, puede mantener la funcionalidad. Claro que este riñón queda invalidado y se produce una patología llamada hidronefrosis. Hidronefrosis. O sea, el riñón se llena de líquido y finalmente este riñón se atrofia producto que se comprime
comprime la circulación, las células no se nutren, se mueren y se atrofian. Si es que no se restablece la situación. Es irreversible. Claro, si no se restablece, finalmente puede ser reversible. ¿Qué pasa con el líquido? ¿Ah? Con el líquido que queda. ¿Qué acumulado? ¿Qué hay? Que ha acumulado y el riñón incluso inicialmente está más grande, pero si después se analiza la masa de tejido, se atrofia, se achica. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tenemos esta situación? Esa que no soy bueno para el dibujo, pero es que los dos riñones produciendo orina y la obstrucción está acá o acá. Se empieza a acumular, se dilata en la vejiga y esto empieza a provocar presión hacia allá, presión hacia allá. ¿Qué puede ocurrir? Ahí sí puede ocurrir la muerte y esa puede ocurrir 24, 36 horas, producto de que los dos riñones se afectan en su fenómeno de funcionalidad y no puede mantener homeostasis, el individuo se desajusta y se puede morir. Y en poco tiempo. ¿Se podría reventar la vejiga? Es raro, podrían también, es raro. Es una estructura que tiene bastante capacidad de extensión. Eso sería como una insuficiencia renal. No. Eso sería una obstrucción bilateral que finalmente te lleva a, o sea, lo que tú dices, una insuficiencia renal aguda. Aguda. Para que entiendan, si esto ocurre y se daña el tejido renal y esto se restablece y esto se recupera, pero quedó tejido renal dañado, ahí caemos en insuficiencia renal crónica. Producto que la masa funcional que queda funcional tiene que suplir a la otra masa funcional. Si es un 50% entre los dos, no hay problema. Pero si ya empieza a menos un 50%, 40, 25, 25, ya ahí es complejo. Y ahí caemos en insuficiencia renal crónica, cada vez más avanzada, porque después van a entender que se va dañando más el tejido cuando se va forzando, y solo individuos que requieren hemodiálisis. Hemodiálisis que de acuerdo a la insuficiencia renal tiene que ser 2 o 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, 6 veces a la semana, todos los días, 2 veces al día. 2 veces al día significa que no tiene nada de riñón, nada. Y ese individuo, lógicamente, está en la lista inicial de espera riñón, si es que no se muere. Bueno, todo esto para recalcar que solamente adquiriría importancia esta presión hidrostática en el espacio Bowman si hay un proceso obstructivo. Con una condición, ¿no es cierto?, unilateral y una condición bilateral, que tiene su diferencia. Esto es, ¿no es cierto?, lo que poco a poco tenemos que entender. Ya. Break.